La verdadera grandeza es el servicio sacrificial motivado por el amor de Dios. En el cielo y por toda la eternidad, los más grandes de todos los tiempos no serán clasificados por la cantidad de juegos que ganaron, ni por la cantidad de personas que los siguieron, sino por la forma en que sirvieron a los demás con sacrificio por amor a Jesucristo. Debemos tener esta visión de grandeza porque es la única que resistirá la prueba del tiempo. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 17 y empecemos en versículo 24. Mateo 17, 24. Leemos. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Bueno, ¿para qué servía el impuesto de 2 dracmas? Aquí dice, fue el impuesto del templo. Originalmente fue instituido en Éxodo 30:13 y inicialmente este impuesto único pagaba por el mantenimiento del tabernáculo. Y después pagó el mantenimiento del templo. Ahora, ¿cómo respondió Pedro a esa pregunta? Leemos en versículo 25, sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Pedro respondió que su maestro no pagaba el impuesto del templo, porque ellos hicieron una pregunta negativa. ¿No paga? Él dijo, sí, es decir, sí, él no paga el impuesto. Y Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar 2 lecciones importantes. ¿Ya? La primera lección trataba de su propia identidad. El impuesto era religioso, pero el Señor usó un ejemplo de la ley civil para demostrar su punto. Los reyes no cobran impuestos a sus propios hijos. Obvio. Asimismo, pero el Padre no impuso impuestos a su propio Hijo. ¿A quién pertenecía el templo? Leemos en Malaquías 3:1, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, y vendrá de repente a su templo el Señor. Entonces el templo pertenecía a Jesús y al Padre. Y como Dios mismo, el Hijo no debía ningún impuesto a su propio templo. Como Hijo de Dios, no debía ningún impuesto al templo de su Padre. La primera lección nuevamente afirmó la deidad de Jesucristo. La segunda lección le mostró a Pedro cómo Jesús usó su poder y autoridad divinos. El Señor continuó diciendo esto en versículo 27. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un ciclo, tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces valía los 2 dracmas, el ciclo. Aunque Jesús no debía el impuesto del templo, estaba dispuesto a pagarlo para evitar ofender innecesariamente. Esto no significa que el Señor nunca estuvo dispuesto a ofender. Los escritores de los 4 evangelios registran muchas ocasiones a lo largo de su ministerio de 3 años y medio en las que el Señor dijo cosas que eran ofensivas para sus oyentes, pero no ofendió innecesariamente, no de gana, y nosotros tampoco deberíamos.
Jesús demostró humildad al pagar un impuesto que no debía. Incluso realizó un milagro para producir el dinero, demostrando a Pedro su poder y soberanía divinos, pero ocupó este poder más bien en servicio. Vemos los milagros de Jesús, todos servían, todos en alguna forma ministraba a la gente. No era simplemente para demostrar su poder. El Señor estuvo dispuesto a dejar de lado sus propios derechos por el bien de los demás. Incluso en cosas que parecían espiritualmente insignificantes, si paga el impuesto o no, casi no parece como un tema espiritual. Décadas más tarde, el apóstol Pablo siguió el ejemplo del Señor y él escribió esto a los creyentes en Corinto. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 11 y 12 leemos: si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechamos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Aunque el apóstol Pablo tenía derecho a recibir una remuneración económica de los corintios, puso de lado su derecho legítimo por el bien de los corintios y específicamente por el bien del Evangelio. Pablo enseñó el mismo principio a los creyentes en Roma. En Romanos 12, versículos 17 y 18 leemos: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. En cuanto de ustedes dependa. Vivir en paz con todos a veces tiene un costo personal. En cuanto depende de ustedes, puede implicar acción en algunas circunstancias, tanto como pasividad en otras circunstancias. Continuó escribiendo en capítulo 13, versículo 7, paguen a todos lo que deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. A la luz de la eternidad, usted puede tener una posición más alta que aquellos a quienes les muestra honor y respeto. Pero el respeto por Dios debe producir respeto y honor hacia los demás. Es frecuente que la gente desprecie y se burle de los funcionarios electos, ¿sí o no? Los creyentes en Cristo no deberían hacer eso. Debemos honrar a las autoridades superiores y orar por ellos, según 1 de Timoteo capítulo 2. Incluso si son malvados y corruptos. Si el apóstol Pablo pudo hacer eso por el emperador Nerón, entonces podemos hacerlo por los presidentes modernos. Verdaderamente, hermanos. La tendencia es de conformar nuestro pensamiento al pensamiento del mundo, que dice mejor que burlamos de los en autoridad, porque podemos ver todas sus fallas, está delante de toda la nación o todo el mundo. Pero más bien Dios dice que nosotros debemos orar por ellos y respetar su posición. El Rey de Reyes y Señor de Señores estableció este principio con su propio ejemplo de humildad. El mismo dueño del templo, para no ofender innecesariamente a unos sacerdotes, mandó a Pedro a pagar un impuesto que no debía. Eso no significa que evitó por completo ofender a los demás. La verdad de quién es Él es Dios. Y su rechazo de la justicia de la humanidad y el hecho de que solo podemos ser salvos a través de la fe en Jesucristo, eso es ofensivo. Más tarde el apóstol Pedro escribió estas palabras en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen.
Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo o ofensa. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. El mensaje del Evangelio ofenderá a aquellos que buscan justificarse mediante guardar los mandamientos de Dios. Muchos dicen, pero yo he luchado tan duro para que Dios me acepte por mis obras, por mi justicia. Pero Dios salvará a aquellos que aceptan las buenas nuevas de que Dios nos justifica gratuitamente por su gracia, dice en Romanos 3:24. Después de 23 con la mala noticia por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. El siguiente versículo dice que estamos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia nosotros podemos ser justificados simplemente al poner nuestra fe en Jesucristo y en la suficiencia de su obra en la cruz. Al poner nuestra fe en la suficiencia de su muerte sustitutiva en la cruz de Calvario. Bueno, entonces sí, a veces las personas pueden estar ofendidos por el mensaje del Evangelio, pero el principio que demuestra Jesucristo principalmente es la humildad. Esta lección debería haber sido especialmente conmovedora para Pedro, debido a su conversación con los otros discípulos ese mismo día. Leemos en Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Qué podría haber inspirado esta discusión? Bueno, es hace un mes que estábamos estudiando la vida de Cristo y nosotros vimos Pedro, Jacobo y Juan y cómo habían ido seleccionados para subir solos a la montaña con Jesús. Y cuando regresaron, encontraron a los otros 9 discípulos tratando sin éxito de expulsar un demonio. Quizás los 9 discípulos se sintieron inferiores, incitando a su naturaleza pecaminosa a defender su propia importancia. Quizás los 3 discípulos se sintieron superiores, incitando a su naturaleza pecaminosa a establecer su propia importancia personal. Simplemente estamos especulando, pero cualquiera que sea la causa, los discípulos cayeron en una discusión que es muy común entre los humanos débiles y mezquinos. Estoy hablando de nosotros, todos. Nos comparamos entre nosotros, buscando saber quién es el mayor entre nosotros. Y el apóstol Pablo condenó a los falsos apóstoles en Corinto por este mismo error. Leemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Muestra una falta de comprensión para afirmar la propia grandeza. Cuando él dice, se alaban a sí mismos, es una falta de entendimiento. Cuanto más entendamos acerca del Señor y de nosotros mismos, más pequeños debemos ser a nuestros propios ojos y más grande debe ser Cristo. No debemos obsesionarnos con el fracaso
que en sí mismo es el egocentrismo y orgullo. No estoy hablando del odio propio. Yo soy un fracaso, yo no puedo hacer nada. Sí, Jesús es grande, pero yo soy lo más horrible. Sino que debemos ser cada vez más conscientes de nuestra propia condición pecaminosa, sí, y nuestra necesidad absoluta de salvación, no solo de la pena del pecado, sino también de su poder en nuestras vidas. No es el odio propio, pero sí es el reconocimiento de nuestra debilidad y necesidad de poder divino. Cuando nos medimos unos a otros, es fácil pensar que lo estamos haciendo bien, ya que conocemos a alguien que lo está haciendo peor. Sin embargo, debemos compararnos con Jesucristo. Entonces será evidente nuestra total necesidad de gracia, favor inmerecido de Dios, que necesitamos su poder divino y transformación interior. Entonces, no meditamos en nuestros defectos, sino en la victoria del Salvador. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo progresivamente, poco a poco, nos transforma para reflejar su victoria en nuestras vidas. Requiere nuestras propias elecciones positivas para aplicar la palabra de Dios por fe, es decir, creyéndola como verdadera y confiando en ella, pero el poder para aplicarla realmente proviene del Espíritu Santo de Dios, cuando descansamos en Jesucristo y su palabra. ¿Quién determina en última instancia la grandeza? Leemos otra vez las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. El apóstol Pablo no estaba diciendo que nunca juzgáramos a nadie por ninguna razón. En contexto estaba abordando el problema de los corintios que buscaban exaltar a un maestro y derribar a otro. Algunos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos. Pablo explicó que los corintios no deben juzgar el valor espiritual final de la obra realizada por sus maestros, porque al final el Señor revelará cuánto de su ministerio fue realizado por el poder del Espíritu para la gloria de Dios y cuánto fue realizado por el poder de la carne con motivos egoístas. Se puede hacer una aplicación importante para todos los creyentes de este versículo. El Señor Jesús sacará a la luz las cosas que ahora están ocultas en las tinieblas y revelará los propósitos de nuestros corazones en el tribunal de Cristo. Otra aplicación que ayuda a nuestro estudio de hoy señala que otras personas no establecen el estándar de verdad, bondad o grandeza. Dios lo hace. Lo que otras personas piensan de Jesucristo y su vida dentro de nosotros sí es importante. Pero la alabanza que debemos esperar no viene de las personas, viene de Dios. El argumento de los discípulos no cumplió con este principio. Ellos estaban discutiendo entre sí quién era el mayor. Leemos de nuevo, pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Tales argumentos han inspirado un término en inglés. No sé si han escuchado, sí es traducido en español según lo que pude averiguar en internet, el más grande de todos los tiempos. Si tú
eres un fanático tal vez de algún deporte, seguro que tú has escuchado este término. Se ha utilizado para atletas como Lionel Messi. No quiero escuchar un aplauso, por favor. Michael Jordan. ¿Ya? ¿Quiénes conocen de Michael Jordan? Qué bueno. Muhammad Ali. ¿Ya? Michael Phelps. ¿Sí conocen de Michael Phelps? Es el olímpico más decorado. Bueno, son hombres famosos por su fuerza y velocidad. Cuando pensamos en grandes líderes, quizás nos vengan a la mente hombres como Napoleón, Julio César, Alejandro Magno. Estos hombres son famosos por su capacidad de mando. Sin embargo, ¿quién es realmente el más grande de todos los tiempos? Jesucristo. Si bien notoriamente está ausente de las listas publicadas en línea de grandes líderes, se encuentra en la parte superior de todas las listas de personas famosas en la historia mundial. Y esto señala algo. Dejó una marca indeleble en la historia humana, pero no fue grande en lo que respecta a los estándares del mundo. Es decir, por los estándares del mundo no encuentra en la gran mayoría de las listas de líderes, aunque obviamente es el más grande líder que jamás haya vivido. Pero la razón es porque no cumplió con los estándares del mundo. Pero todavía en la lista de personajes más famosas encuentra ahí en la parte superior porque no podemos negar el impacto que él tuvo en la historia humana. De hecho, para los creyentes en Jesucristo, nosotros sabemos quién es que Él es Dios, es el creador del mundo y que Él ganó la victoria en la batalla, en la guerra más grande en el universo y en la historia humana. Su grandeza, pero, fue totalmente diferente de lo que esperaríamos. Según Jesús, ¿qué hace que alguien sea verdaderamente grande? Leemos en versículo 35. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ser el primero y ser el mayor son sinónimos, y según Jesús, el puesto preciado pertenece al último de todos y el servidor de todos. ¿Pensamos naturalmente de esta manera? No. El apóstol Pablo escribió más tarde a los creyentes en Filipos, en Filipenses 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Hay estímulo en Cristo? ¿Hay consuelo en su amor? ¿Tenemos algo en común con otros creyentes por la obra de su Espíritu? ¿Hemos encontrado afecto y compasión en Dios que se hizo hombre y murió por nosotros? Si podemos responder que sí, entonces debemos tener el mismo amor y luchar juntos por el bien del Evangelio con un agradecimiento genuino por la gracia de Dios y el amor de Jesús. Nada hagan o no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Lo opuesto al egoísmo y la vanagloria
es la humildad. Y la humildad significa considerar a los demás como más importantes que uno mismo. Y buscar por sus intereses a expensas de uno mismo. Muchas veces tenemos el pensamiento que servicio no requiere sacrificio, pero encontramos el ejemplo de servicio en Jesús, que sacrificó todo. Según el Señor Jesús, esto es grandeza. ¿Quién ejemplificó este tipo de grandeza? Jesús mismo. Haya pues en ustedes esta actitud, la humildad anteriormente mencionado, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús ejemplificó la verdadera grandeza. Al dejar de lado el uso independiente de sus atributos divinos, humillándose voluntariamente, tomando la forma de siervo y muriendo en una cruz para salvar a la humanidad. Todos nacemos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Las Escrituras son claras en que ninguna cantidad de buenas obras, rituales religiosos o intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios pueden ponernos en una posición correcta ante Dios. Es imposible. Sabemos que la paga del pecado es muerte. La separación espiritual de Dios. Y esto deja a la humanidad con la incapacidad de poder restaurarse a una correcta relación personal con su Creador. Pero Dios nos amó tanto que por su gran amor por nosotros envió a su Hijo Jesucristo, y Él voluntariamente tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados para que pudiéramos recibir la vida eterna como un regalo gratuito de su gracia. ¿Cuál fue el resultado de la humildad de Jesús? Leemos su exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, la grandeza realmente existe en la servidumbre. Pero eventualmente será reconocida públicamente y resultará en glorificación. Lo que es cierto de Jesucristo también será cierto de los creyentes en Cristo, en que después viene la exaltación. El apóstol Pedro escribió a los creyentes judíos dispersos que sufrían persecución en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe bajo prueba resulta en alabanza, gloria y honor en el futuro. Lo mismo ocurre con el servicio voluntario a los demás, motivado por la gracia de Dios y el amor de Jesús. ¿Cómo respondieron los discípulos a esta lección? Volviendo a Mateo 18:1, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, comparando los diferentes relatos,
de los evangelios, parece que los discípulos no solo no aprendieron la lección, sino que todavía querían saber quién era el mayor. Jesús les dijo, el que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo. ¿Sí, Pedro? A ver, ¿quién es el mayor? Inicialmente se avergonzaron de que Jesús supiera de lo que estaban hablando, o estado hablando. Pero una vez que lo mencionó, querían que Él resolviera el debate. ¿De qué estaban hablando? Bueno, el que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo. Bueno, díganos, ¿quién es el mayor? Resuelve el debate. En respuesta, Jesús llamó a un niño. Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué característica de los niños es necesaria para entrar en el reino de los cielos? Bueno, confianza y dependencia en un favor inmerecido. Los niños en general están acostumbrados a recibir cosas gratis, sin pagar. ¿Sí o no? Al menos en su infancia, generalmente los niños no preguntan a sus padres cuánto cuestan. También deben ejercer constantemente la confianza en los adultos que les enseñan sobre la vida. Sus padres dicen, cuidado con eso, o vamos a hacer eso. Y mientras que sí, obviamente los niños tienen la naturaleza pecaminosa, pero vemos que los niños están muy listos para confiar y depender de gracia. Nadie entrará en el reino sin convertirse primero y volverse como un niño confiando simplemente en Jesucristo y aceptando la salvación como un regalo gratuito de la gracia de Dios que no podemos pagar nada o merecer a través del mérito humano, las buenas obras o los intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios. A los niños tú ofreces y ellos cogen nomás. Ellos no pausan y dicen, bueno, ¿qué vas a querer en cambio? ¿Qué toca yo hacer para ti? Haga una lista, puedo considerarlo bien, puede ser que sí o puede ser que no, que voy a avanzar todo lo que debería hacer. Tú ofreces, y ellos lleven lo que sea que es el regalo que tú quieres dar, a menos que sea brócoli. Pero, ¿qué característica de los niños hace que un creyente sea el mayor en el reino? Entonces, primero dividimos los temas. Uno es entrar en el reino. Es necesario de no decir a Dios, ¿cuánto cuesta la salvación? Costó la sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Él lo pagó todo y no queda nada más por pagar. Solamente nos toca recibir. Y en este momento prácticamente hemos convertido en un niño. Bueno, yo no puedo comprarlo, yo no puedo pagar nada, pero yo lo recibo y muchas gracias, confío en ti y guíame como un niño. Entonces tú eres mi salvador, yo no puedo salvarme, lo acepto por la fe. Pero hay la diferencia de este tema y el tema de quién es mayor ahora en el reino. ¿Qué característica de los niños hace que un creyente sea el mayor? Bueno, sencillez y humildad. Si bien los niños pueden ser arrogantes, esto es bien cierto, ¿ya? Pero en el antiguo Israel los niños carecían de posición social y no les importaba el prestigio porque no tenían ninguno. Su punto es que este niño que él traía entraba en un cuarto lleno de hombres, los discípulos de Jesús. Y en su sociedad, el niño no tiene ninguna posición, ningún reconocimiento, prácticamente ninguna importancia. Importancia en el sentido de tener sus herederos, sí. Pero tienes que recordar que la sociedad en el antiguo Israel era muy diferente que la mayoría de las sociedades hoy en día. Y esto les daba a los niños una sencillez, ¿ya?
Y una humildad por su posición, pero también cuando tienes una humildad en posición, muchas veces esto resulta en práctica. Y la misma sencillez y humildad cuentan para aumentar la grandeza en el reino de los cielos. De no pensarnos de ser alguien con prestigio, de no buscar una alta posición, sino de vernos como nada, pero con todo el privilegio y oportunidad que tenemos en Cristo. El niño tiene su posición basada en sus padres y nosotros con nuestro Padre Celestial. Me acuerdo de las palabras de David en Salmo 131, versículos 1 y 2. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado, está mi alma dentro de mí. ¿Y qué significa eso? Un niño destetado no es un bebé, pero todavía depende totalmente de su madre. El niño destetado confía en su madre y depende de ella para cada necesidad práctica. Tampoco piensa muy bien de sí mismo. Entiende lo suficiente como para saber que es pequeño, pero no lo suficiente como para pensar que puede hacer las cosas por sí mismo. Esto es grandeza espiritual. Humilde dependencia del Señor expresada en el servicio sacrificial por los demás, motivado por el amor de Dios. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Qué nos motiva a servir a los demás? Nuestra relación con Jesucristo y con el Padre. A medida que estudiamos atentamente la palabra de Dios, nuestras mentes son transformadas por el Espíritu Santo de Dios para que valoremos más y más la aprobación de nuestro bendito Salvador y nuestro Padre Celestial. Todos nosotros podemos elegir entre el estándar de grandeza del mundo o el de Dios. Jesús seguirá siendo exaltado por toda la eternidad por el mayor acto de servicio, su sacrificio en la cruz que compró nuestra salvación. Asimismo, los hijos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, que eligen seguir su ejemplo, también serán exaltados. No porque lo merezcan, sino porque eligieron apropiarse de la gracia de Dios, no solo en la salvación de la pena del pecado, sino también la gracia de Dios en servir a los demás por amor por el Salvador. La verdadera grandeza es el servicio sacrificial motivado por el amor de Dios.